Entonces, hablando de la organización, nosotros debemos tener unos bylaws o reglamento interno. Ya nos registramos, ya queremos registrarnos, pero el gobierno nos está pidiendo esto. Y dice, bueno, yo necesito saber cuál es tu reglamento interno, cómo estás constituido, cómo vas a trabajar, cómo te vas a organizar, porque esto es importante para clasificarte. El primer punto que deben de tener nuestros bylaws es el credo. A través de esto el gobierno quiere saber qué creemos, quiénes somos y cuál es nuestro objetivo. Aunque pareciera que todas las iglesias cristianas tienen el mismo credo, nos damos cuenta de que no. En el credo determinamos realmente lo que creemos. Y por eso esto ayuda al gobierno a clasificarnos. Y dice, bueno, tengo registrados 1,000,000 de iglesias cristianas, pero de esas iglesias, tantos son pentecostales, tantos son bautistas, tantos son asambleas de Dios, tantos son etcétera, etcétera. ¿Y cómo determinan? A través del credo. Por eso es importante que el gobierno le exige a las iglesias, dime cuál es tu credo. Otra cosa que le pide a la iglesia, la segunda parte, es tu organización. ¿Qué tipo de organización tienes? Es decir, ¿tu iglesia va a ser teocrática o democrática? ¿La iglesia va a ser dirigida por un grupo de personas o va a ser dirigida por todas las personas, por todos los miembros? ¿Van a ser miembros todos? ¿Y todos los miembros tienen derecho a voz y voto? ¿O solamente uno? Quiero saber qué tipo de organización tienes para que cuando surja un problema legal nosotros sepamos cómo lo vamos a poner. Si esto es una organización democrática, entonces quiere decir que todos tienen derecho a voz y voto y tú no me puedes discriminar a nadie. Todas las personas que automáticamente se hagan miembros de tu iglesia tienen derecho a voz y voto. Y si tú los discriminas, entonces estás cometiendo una falta. Ahora bien, si la organización dice que es teocrática y que solamente un grupo de personas, el gobierno quiere saber quiénes son, cuáles son sus puestos, cuáles son sus funciones y en base a qué van a dirigir la iglesia. Para que cuando surja un problema legal, cuando surja una demanda, ellos puedan determinar en base a tu organización qué es lo que van a hacer. Es importante, ahora recuerda, el gobierno lo está pidiendo, porque el gobierno quiere saber quiénes son, qué clase de iglesias son, para poder clasificarlos y para poder tratarlos así. El otro punto fundamental, hay varios puntos, pero estos son los más importantes. Esta es como quien dice la base de tus bylaws, es la disciplina. Esto es algo bien importante. Cómo la iglesia va a tratar a las personas, a sus líderes que cometieron un error. ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es el camino que van a seguir? ¿Los van a sancionar? ¿Qué tipo de sanción? ¿Los van a expulsar? ¿Basados en qué? Desafortunadamente la iglesia o nosotros tenemos, clasificamos las faltas. Hay faltas que para nosotros son pequeñas y hay faltas que son graves. Aunque sabemos que el pecado es pecado, independientemente de que si es chiquito o es grande. Pero nosotros lo clasificamos. Bueno, he hecho una mentirita, no es pecado, hay que seguir adelante. Bueno, cometió adulterio, así hay que expulsarlo, porque fíjate que eso ya es grave. Ok, muy bien. ¿Cuál va a ser el procedimiento para aplicar la disciplina? Algunas iglesias usan Deuteronomio 28:16 de tal forma que exhiben a la persona y lo maldicen su familia, maldicen su trabajo, maldicen sus hijos, maldicen todo. Esta es una práctica totalmente de acuerdo al reglamento de derechos humanos o la constitución de los países. Esta es una práctica totalmente fuera de orden, aunque es bíblica. El gobierno no la está aceptando y está sancionando a las iglesias que están usando eso, aunque dicen, bueno, es que la Biblia dice, independientemente de lo que diga la Biblia, recuerda una cosa: hay pecados. Hay cosas que se hacen que para la iglesia son pecados, pero para el gobierno no son pecado. ¿Ves? Entendamos esto. La iglesia dice es pecado. El gobierno dice no es pecado. Un ejemplo. La mentira. Para la iglesia es pecado. La hipocresía para la iglesia es pecado. Pero el gobierno no persigue esos delitos. No son delitos. Ahora bien, otro ejemplo de lo que es el gobierno. Para la iglesia es pecado, digamos, el aborto.
pero para el gobierno no. Para la iglesia es pecado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero el gobierno dice no. Entonces, lo que es pecado para uno no es pecado para el otro. Lo que es una falta para uno no es una falta para otro. Entonces, tú debes de ajustar tu disciplina no solamente en base bíblica, pero que también tus cosas, tu reglamento, tus decisiones no afecten los derechos de la persona. Porque si tú estás maldiciendo, lo estás expulsando, lo estás exhibiendo públicamente, esta es una falta que puede meterte en problemas como iglesia. No puedes hacerlo. Pero si lo haces porque está en tu reglamento, ok, lo puedes hacer, y cuando surja un problema legal, tú vas a encontrar con unas situaciones que no son permitidas por la Constitución. Recuerda, nuestro reglamento, aunque es autónomo, debe estar basado también en la Constitución. En este país de Estados Unidos, el reglamento interno está de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos. Respetar la familia, respetar a la persona, independientemente de qué hizo. Cuando una persona comete un error en la sociedad, el gobierno no trata de exhibirlo. Si lo comete en un lugar, lo mandan a otro estado o en otra ciudad para que sea juzgado, para que influya lo menos posible lo que pasó en esa ciudad. El caso es de algunos atentados de personas americanas que han hecho atentados en un país o en un estado. Por ejemplo, el que puso la bomba en Oklahoma, no lo juzgaron en Oklahoma, la trataron de poner en otro lado para que no influyera y su juicio fuera justo. Desafortunadamente la iglesia no es así. La iglesia hace todo lo posible por humillar, hace todo lo posible por exhibir, hace todo lo posible por destrozar a la persona que se equivocó, ignorando lo que dice Gálatas 6.1, pero son cuestiones doctrinales en las cuales nosotros no vamos a discutir, no nos vamos a meter. Independientemente de que si usas Deuteronomio 28, si estás usando Gálatas 6.1 de restaurarlos, esto debe de estar establecido en la disciplina. Cuando una persona cometa este tipo de error, nosotros lo vamos a usar Deuteronomio 28, lo vamos a expulsar, lo vamos a exhibir, lo vamos a maldecir. O decir, nosotros vamos a disciplinar a la persona de acuerdo a Gálatas 6.1, donde lo vamos a restaurar y con mansedumbre le vamos a poner en el lugar donde estaba. Esto es restaurar. Bueno, se cae algo, se cayó la cosita esa, perfecto, lo vamos a levantar, lo vamos a limpiar y lo vamos a poner donde estaba. Esto es restaurar con mansedumbre. ¿O quiere que sea en secreto? Es tu decisión. Pero recuerda que todo lo que tú hagas va a tener consecuencias, consecuencias espirituales, consecuencias legales. Es que nosotros somos, tú puedes tener las excusas que tú quieras, pero tú puedes comparecer ante dos jueces, el juez de la tierra y el juez del cielo. Es importante que tú en tus bailos tengas credo, organización y disciplina. Y que todo esto va a estar basado en la Biblia. Pero también cuidando que esté de acuerdo a la Constitución de tu país. De otra forma, tú vas a tener problemas graves. Hay demasiadas iglesias que se están cerrando porque están fallando en esta parte. Porque piensan que la iglesia está encima del gobierno y que puede hacer lo que quiera. Y es cierto que dicen, bueno, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, sí, pero solamente cuando se trata de predicar el evangelio. En otras cuestiones nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes de Dios, sujetarnos a las leyes del hombre, sujetarnos a las leyes de las naciones y actuar conforme a esa ley, porque Jesús vino a cumplir la ley, no a quebrarla. Y cuando le dijeron los apóstoles, yo no quiero que hablen en el nombre de Jesús y que se me callen, dijo, bueno, señores, ustedes son la autoridad espiritual y dicen que no hablemos, pero nosotros vamos a hablar, y al hablar no estamos quebrando ninguna ley federal, no estamos quebrando ninguna ley penal, simplemente es algo espiritual, es algo de religión. Por lo tanto, no los vamos a obedecer, y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos ir con el gobierno, con el juez de una corte y decirle, bueno, tú dices que el aborto es legal, pero nosotros decimos que no es legal y lo vamos a condenar. Y toda persona que cometa adulterio o que cometa
aborto en esta congregación, lo vamos a llevar a la cárcel. Ten por seguro que el juez va a borrar tu iglesia. Es importante conocer cuáles son nuestros límites y cuál es nuestra verdadera orientación, cuál es nuestro verdadero propósito como iglesia, y dejar de hacer cada tontería que en lugar de hacernos sentir espirituales, nos dice, oye, estas personas realmente están bien bárbaras, no merecen tener una iglesia. Recuerda, sea cual sea la falta, la iglesia no puede desprestigiar, exhibir, humillar y maldecir a la persona que, según nuestros ojos, es un inmundo, debe ser quemado en leña verde, es un pagano, no. Jesús no nos enseñó eso. Usemos misericordia, usemos Gálatas 6:1, olvidémonos de Deuteronomio 28, pero si lo estás usando, tiene que estar aquí antes de que te enfrentes a los dos jueces, al juez de la tierra y al juez del cielo.